Vamos a hablar entonces de la prueba de hipótesis, que es un elemento clave a entender. El ritual de significancia estadístico es como un protocolo para las pruebas de hipótesis. El estadístico Fisher fue el que le llamó los pasos de la inferencia estadística. Estos pasos pueden ser 3, 4, 5, pero si ustedes en sus investigaciones van a desarrollar prueba de hipótesis, yo les recomiendo elaboren todo este protocolo. Entonces, primero, de que hay que enunciar una pregunta. Una vez que tenemos clara la pregunta, hacer la formulación de hipótesis. Estas hipótesis son de naturaleza estadística. Vamos a definir el nivel de significancia, que por fortuna en ciencias sociales ya existe una convención y esto lo damos por hecho. Luego tendríamos que generar los resultados y hacer la interpretación de los mismos. Básicamente, detrás de cada prueba de hipótesis siempre hay una pregunta que es la que se va a responder con la prueba de hipótesis. En esa pregunta hay que involucrar al menos dos variables, porque estamos hablando pues de un análisis relacional. Luego, una vez que tenemos nuestra pregunta, debemos hacer el planteamiento de las hipótesis. Aquí es necesario hacer dos hipótesis. Una hipótesis que se considera como la hipótesis nula, que esta hipótesis corresponde al comportamiento teórico de una variable cuando son independientes. Entonces, la hipótesis nula siempre plantea que no existe relación de dependencia, que las variables son independientes. La hipótesis alternativa, también que se le conoce como la hipótesis que tiene el investigador a partir de la teoría o del conocimiento que tiene de la realidad, siempre plantea que existe una relación que puede ser de dependencia o de asociación entre las dos variables. Esta hipótesis alternativa, tipo de prueba que va a ser dos. La general sale de quitarle el no a la hipótesis nula. La hipótesis dice que existe relación entre ambas variables. Y la hipótesis específica va un poco más y define, digamos, tanto la intensidad como la dirección de esa relación. Normalmente da cuenta de, digamos, de qué categorías presentan asociaciones específicas con la otra variable. Aquí se recomienda comenzar formulando la hipótesis alternativa y la hipótesis nula se le antepone la palabra no al enunciado de la hipótesis alternativas. O sea, son muchos los autores que recomiendan. Cuando hablamos de pruebas relacionales, no tenemos necesidad de identificar la variable dependiente y la variable independiente porque ambas fungen como tal. 3. Nivel de significancia. Este es el corazón de la prueba de hipótesis porque su función es definir un nivel permisible de error. Todas las pruebas de hipótesis consisten en calcular el p-valor que se contrasta con ese nivel de significancia y opera como un umbral, en que se expresa, digamos, que dimensiona el riesgo de error en que incurre un investigador de declarar una hipótesis equivocada. Es ese riesgo que afirma que se rechaza la hipótesis nula cuando realmente es verdadera. Y determina si la relación entre dos variables o más obedece a condiciones intrínsecas de los sujetos estudiados y no a causas muestrales, es decir, a la forma como recolectamos la muestra. Una vez que se genera el coeficiente o la prueba la prueba de hipótesis, inmediatamente se calcula el p-valor y en ese caso el investigador toma la decisión con esos datos, con el tipo de información, si acepta o rechaza la hipótesis nula. En SPSS se le denomina significación asintótica. El p-valor y el valor alfa definen un nivel de inferencia porque trabajamos con una muestra. Por más perfecta que sea la muestra nunca es igual a la población total o al universo. En ciencias sociales operamos con el 5% de error, que nos parece tolerable, digamos, de alguna equivocación. Eso significa que se trabaja con un 95% de confianza. Si la significación asintótica es menor a 0,05, se comprueba la hipótesis alternativa.
Y si está por encima de 0,5, y por eso se dice que es un umbral, no se rechaza la hipótesis nula, y esto significa que las dos variables son independientes, por tanto no hay relación. Así pues, es importante tener en cuenta que en HO, digamos, los resultados son aleatorios, es decir, funcionan sobre el principio de independencia, y en HA o en H1 los resultados no lo son. En esta gráfica empieza desde 0 hasta el 100%, pero cuando nosotros tenemos un valor por debajo de 0,5, confirmamos HA y rechazamos HO. Cuando está por encima de 0,5, confirmamos HO y rechazamos HA. Es básicamente ese juego. Hablemos ahora de los grados de libertad. Cuando hacemos pruebas de hipótesis con software, pues ya no importa. Anteriormente, los grados de libertad marcaban un límite de cambio de los números de las celdas de la tabla sin que se altere el valor de los marginales, y se utilizaban para definir el p-valor y para saber si el coeficiente que habíamos obtenido estaba por encima o por debajo del valor alfa. En las tablas de contingencia, la fórmula es el número de columnas menos 1 multiplicado por el número de filas menos 1. Por ejemplo, cuando tenemos la tabla más pequeñita, que es una tabla de 4 celdas, que decimos 2 columnas menos 1 por 2 filas menos 1, eso da 1. Así que la tabla del 2 por 2 tiene un grado de libertad. ¿Qué significa eso? Que solo una casilla es libre y solo se puede cambiar una celda. Las demás celdas quedan supeditadas a la primera para que no se modifiquen los marginales. Miremos, por ejemplo, aquí esta tabla. Tenemos, digamos, una muestra de 45 personas, de las cuales 23 son mujeres y 22 son hombres. Tenemos en las filas el estatus marital, pues solo hay posibilidad de que sea con pareja o sin pareja. De esto nos damos cuenta que de la muestra hay 20 solteros y hay 25 casados. Vamos entonces a ver cuál sería la lógica de los grados de libertad. He reproducido la tabla de nuestra presentación en Excel. En este momento nos encontramos entonces con que los valores marginales están en casillas grises. Tenemos la información de que hay 12 hombres que son solteros. Este solo hecho de tener a 12 hombres que son solteros de antemano nos lleva a definir los otros valores de las variables, porque estos marginales no se pueden alterar. Si vemos que este 12 es fijo, pues para poder tener este 20 y que no se nos altere, entonces necesitaríamos que las mujeres serían 8 para que sumen 20. Como las mujeres son 23 y aquí hay un 8, entonces necesitamos que aquí haya un 15 para poder que sumen 23. Y lo mismo sucede aquí. Hay 12 hombres solteros. Para completar 22, aquí solo pueden haber 10 hombres casados para completar el total de hombres. Y así todos los valores van en línea. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos aquí a mover el 1, inmediatamente se nos cambia el valor de los solteros para que sumen, quedan 19 para que sumen 20, también se nos modifica el valor de los casados. Cambiemos este valor por 2. Inmediatamente se nos mueven todos los demás valores. Podemos ponerle incluso 20. Se nos modifican todos los valores. Esto es lo que significa un grado de libertad, que con mover un solo número, todos los demás valores se modifican para no alterar los marginales. Vamos ahora con los resultados estadísticos. Después de identificar nuestro valor alfa, que es una convención, es necesario entonces definir el estadístico de prueba que vamos a aplicar y generar los resultados. Una vez que generemos los resultados, esos resultados debemos plasmarlos pues en nuestro formato o digamos en toda la retórica que utilizamos, la comprobación de hipótesis. ¿Los valores cuáles son? El valor de la prueba o el coeficiente, la significación asintótica y los grados de libertad. Y en ese sentido, pues estos resultados aplican para este conjunto de pruebas. Por último, solo nos queda la interpretación de resultados y las conclusiones. Lo primero es describir los datos obtenidos. Segundo,
rechazar o aprobar la hipótesis nula, es lo que la gente denomina el dictamen. Y luego tendríamos que la redacción de la hipótesis que se ha comprobado en términos legibles para que lo entiendan cualquier tipo de personas. Y para salir, digamos, de ese lenguaje matemático, la idea es que podamos brindar mayores explicaciones tentativas de tipo sociológico con base en el conocimiento que tenemos de la temática o de la realidad social que pueden respaldar las hipótesis como conclusión. Si estamos haciendo una investigación, lo que podríamos hacer allí es contrastar esos resultados con los resultados de otras investigaciones recientes, que acreditar nuestro resultado o poner de presente que nuestro hallazgo es diferente en relación a los otros. Voy a mostrar aquí, por ejemplo, lo que sería un formato, donde tenemos la pregunta, el planteamiento de la hipótesis nula, la alternativa, el nivel de significancia que se define que siempre va a ser el 5%, luego aquí tendríamos que colocar los resultados y por último toda la redacción de la interpretación. Les agradezco mucho su atención y espero que esto sea de utilidad para ustedes en el futuro.